Eres fanático de Ultimate Mortal Kombat 3, pero ¿sientes que su versión original de arcade está algo limitada? ¿Te gustan los Mortal Kombat hechos en Mugen? Entonces quédate, que en el siguiente video te contaré de un nuevo juego que puede interesarte. Hola a todos, acá estoy de vuelta con un nuevo video. Y sí, volvemos a Mortal Kombat. Eso sí, en esta ocasión pasaremos a una versión realizada bajo el motor Mugen. En mi caso, y remarco que esto es una opinión, jamás me han convencido los Mortal Kombat hechos en Mugen. Hay un gran trabajo de edición de escenarios, audio y además la adición de movimientos nuevos que calzan muy bien. Pero las mecánicas, un punto que creo clave en los juegos de pelea, no se sienten tan fieles al original. Sumado a lo anterior, en algunas versiones añaden a cualquier personaje ajeno a este universo, como el Chavo, Sub-Zero versión Oso, Ronald McDonald, Homero, entre otras aberraciones. Dicho esto, me mantuve algo incrédulo a lo largo del tiempo, pero un día X, YouTube y su algoritmo me recomendaron a un youtuber brasileño llamado Canal by Speed. Por él es que decidí darle una oportunidad a Mortal Kombat Defenders of the Earth. Y la sensación general fue más que buena. Antes de adentrarnos de lleno al análisis, algunas cosas para resumir. Mortal Kombat Defenders of the Earth es un fangame sin fines de lucro, de acuerdo a las palabras de su creador, Danilo Abellá, que publicó su versión 4.0 hace unos pocos días, específicamente el 10 de diciembre de 2020. Como ya dije anteriormente, está bajo el motor Mugen y usa como base el trabajo de Mortal Kombat Project. Para hacer de este video algo con más contenido, contacté directamente a Danilo, quien amablemente respondió las preguntas que le hice por correo. Las incursiones de Abellá en Mugen datan del año 2010, cuando él tenía 14 años. Siempre tuve ganas de crear un juego propio haciéndolo lo más épico posible, me aseguró en la entrevista. ¿Y el origen del nombre del fangame? El programador uruguayo radicado en Chile descarta paralelismos con la serie animada Mortal Kombat Defenders of the Realm y afirma que la influencia más directa fue Mortal Kombat Shaolin Monks, uno de los clásicos de PlayStation 2. Lo primero que pensaba era en Liu Kang, Raiden y Kung Lao protegiendo la tierra de la invasión de Shao Kahn del mundo exterior. Complementa. Cabe destacar que estos tres personajes son los que aparecen en la promoción del fangame como en el launcher del mismo. Desde su adolescencia, Danilo ha trabajado constantemente en su proyecto dedicado al universo Mortal Kombat, usando material de otros autores como él mismo me contó. Y así fueron pasando versiones hasta llegar a su edición 4, la actualización más grande y ambiciosa a su haber. Acá, un breve repaso de Mortal Kombat Defenders of the Earth para quien no esté familiarizado con los videojuegos bajo Mugen. Mortal Kombat Defenders of the Earth se presenta con un launcher, el cual te permite escoger la calidad de video. Tras unos segundos de carga, el videojuego arranca con un menú bastante sencillo. A disposición tenemos el clásico modo arcade, además del combate local entre dos jugadores y que ambos se sumen en un modo cooperativo. Sumado a lo anterior, podrás disputar peleas en equipos, tanto en relevos como en simultáneo. Podrás jugar en modo sobreviviente y también contarás con un apartado de práctica y otro de, entre comillas, teatro, en donde podrás ver a la inteligencia artificial jugar. Y por supuesto, también tendrás el menú de opciones en donde podrás escoger dificultad, cambiar parámetros como salud, tiempo o sonido, y además configurar los botones del teclado y o joystick. Al comenzar a jugar, nos encontraremos con una plantilla de 44 luchadores, aunque dos de estos no son seleccionables, Blaze y Shang Tsung. Y, al igual que en Ultimate Mortal Kombat 3, acá tendrás 4 columnas para escoger. Y gran parte de lo que traen los clásicos de Mortal Kombat de los años 90 lo podrás ver acá.
Es un videojuego de pelea, no hay mucha ciencia realmente. Entonces, ¿qué es lo que tiene de distinto esta nueva versión de Mortal Kombat Defenders of the Earth? Lo primero, y que llama mucho pero mucho la atención, es el trabajo de acabado de sprites, lo que Danilo Abellá llama remasterización. Según me contó en la entrevista, este proceso le tomó más de 2 años para lograr lo que vemos en este video. Cabe destacar que la captura de este clip se hizo en 1440p a 60 fps, y por lo mismo, considerando que este fangame lo probé en un monitor 2K, en donde los videojuegos de este tipo fácilmente pueden verse mal, Mortal Kombat Defenders of the Earth luce genial. Danilo destaca que el proceso de remasterizado de sprites conllevó también el de optimización de tamaño de los archivos, lo que hace que el juego demore menos en cargar. En cuanto al estilo, hay una uniformidad generalizada en el diseño que toma como base los sprites de Ultimate Mortal Kombat 3. Generalizada porque no corre para todos. Hay otros personajes como Frost, Sarina y Quan Chi que no pertenecen a este juego y que tienen un diseño notoriamente distinto. En lo personal, Hotaru no me puede gustar como se ve. Reiko, al usar como base el modelo de John Turk, se siente un personaje mucho más compenetrado en la plantilla. De todas formas, tengamos en cuenta que para tener un luchador con ese nivel de detalle en su modelo, lo más lógico sería capturar con las mismas máquinas y en el mismo estudio que Midway lo hizo en los 90s, algo imposible a estas alturas. Por lo mismo, se agradece mucho que exista una línea lo más homogénea posible en los combatientes y no se caiga en la aberración de juntar personajes de distintos creadores o incluso ajenos. Don Ramón a su universo del Chavo y no a Mortal Kombat. La cronología del trabajo en este apartado de remasterización la puedes encontrar en el mismo sitio del juego, link que también dejaré en la descripción de este video. Volvamos al juego. Este refresco de los sprites, en conjunto con el diseño de escenarios, donde se percibe un estilo muy particular, hacen que este Mortal Kombat sea muy grato visualmente. Su interfaz también está en sintonía con los dos elementos anteriores. Eso sí, el diseño de sprites clásico a ratos se siente fuera de lugar con el diseño de entornos, pero es innegable que hay un muy buen trabajo en este apartado. Además, las miniaturas y los retratos de los luchadores están muy bien logrados. Hay un estilo que se mantiene para todo y se agradece que así sea. El arte del juego es en su mayoría fanarts o artes conceptuales de los juegos originales. El trabajo que hubo ahí específicamente para el juego fue el de editar dicho material e implementarlo en el motor Mugen, me aseguró Danilo. Otra de las cosas que Mortal Kombat Defenders of the Earth destaca en su sitio es el uso de una, entre comillas, cámara cinemática, con zoom, lo que da mayor rango de movilidad de los combates y que ya se ha visto implementado en otros Mortal Kombat bajo Mugen. Esta es una de las mejoras que le saca bastante ventaja a la versión original de los clásicos de Midway, y que según Danilo también fue una de las finalidades del remasterizado, ya que con él se aprovecha más esta función. Y sí, bonito, bien ambientado y todo, pero ¿es fiel la experiencia de las mecánicas en Mortal Kombat Defenders of the Earth? En mi caso, te puedo decir que sí, pero en realidad depende de cada jugador y de cuán purista y apegado sea respecto de las ediciones oficiales de la franquicia de Midway. Acá, algunos aspectos que observé durante el tiempo que lo jugué. Las técnicas y los combos o combinaciones se mantienen en los luchadores clásicos. Por ejemplo, escogí a Liu Kang y poco me costó maniobrarlo. Pude terminar el juego sin problemas por lo mismo. Y así, también me sentí cómodo al usar personajes como Striker, Sindel, Nightwolf, Kung Lao o Sub-Zero. Los movimientos especiales los podrás ver en el menú,
Basta con pausar el juego y dirigirte a Move List. Ahí verás técnicas, combos y movimientos finales. Dicho lo anterior, los fatalities son muy sencillos y la secuencia de botones corre igual para todos los personajes. 3 adelante, o 3 atrás, o 3 abajo. Así es cada uno de los 3 fatalities. Y los Mercy, 3 veces bloqueo en el tercer round para luego ejecutar la misma secuencia y realizar un Animality. Ni decir de los Speed Fatality. Basta ejecutar un uppercut, también conocido como gancho, y si el escenario tiene esa variante, se ejecutará. El resto de movimientos finales los dejo para que los explores por cuenta propia. Al tratarse de un motor diferente, la inteligencia artificial de la CPU es distinta. Por lo mismo, tendrás que enfocar los combates de otra manera. No te servirá de nada saltar hacia atrás como en Ultimate Mortal Kombat 3, por ejemplo, para que la CPU realice una técnica y quede vulnerable y así tú después realices algún movimiento específico. La dificultad de la CPU es constante hasta los últimos combates, distando de una curva más natural. Jugué la última torre y con nivel medium 4 de un total de 8, la dificultad se mantuvo en 50% hasta la 10ª pelea. Por lo mismo, después jugué una partida en el nivel más difícil y fue un reto interesante. Consejo al respecto: trata de elaborar estrategias cuando te toque enfrentar a Smoke, pues su teleport puede ser una molestia, y, de los que enfrenté, fue el rival más molesto y difícil. Sector también fue duro de vencer. De los jefes, Quintaro fue mucho más complejo que Shao Kahn, a quien derroté en la primera batalla. Por último, presta atención a los códigos que te saldrán en cada Flawless Victory o cuando ganes un round a Shao Kahn. El orden de dichos códigos es parte del desafío, nos dice Danilo, sin darnos obviamente ningún código para probar. Aunque puedes ver algunos de estos en el canal de Alan Suárez, mencionado anteriormente como canal By Speed. Puede parecer algo poco importante, pero si hay un elemento clave en los Mortal Kombat clásicos, es la música. Por lo mismo, hay que darle un espacio acá. Remarco que esto es una opinión, puede que tú lo veas de otra forma, pero siento que la música a ratos parece no calzar del todo. Eso sí, hay composiciones que de verdad se agradecen, como la que suena en la pelea final contra Shao Kahn. Ahora, un gran punto a favor que se anota Danilo. La banda sonora está libre de regalías, con sus respectivas licencias respetadas y permisos otorgados, según remarca el sitio del videojuego. La finalidad de esto es que cualquier persona pueda hacer streamings de Mortal Kombat Defenders of the Earth sin tener problemas por derechos de autor. Un tremendo acierto. Por otra parte, el sonido goza de efectos muy buenos, pero es extraño jugarlo mientras los golpes suenan solo por un canal. En mi caso, solo el canal derecho. De acuerdo a su creador, esto se debe porque los efectos están en estéreo y suenan de acuerdo a la zona del escenario en donde se realiza el ataque. De todas formas, durante las horas que jugué, sentí que los sonidos se cargaban a ese canal. La voz del narrador es la de Jamieson Price, quien participó en Mortal Kombat 9, X y 11. Sin embargo, hay frases en las que habla el locutor de Mortal Kombat 4, como es el caso de Reiko cuando gana, lo que puede descolocar ligeramente la experiencia del juego. El último problema de este apartado, el que más me incomodó, es que a veces la música, con su volumen alto, suele tapar los efectos de sonido, y hay diferencias muy bruscas entre un elemento y otro. Quizá habría que aplicar compresión tipo sidechain o algo por el estilo para poder mejorar esto. De todas formas, es fácil criticar desde afuera. Por lo mismo, para hacer de esto algo más constructivo, Danilo en su sitio está abierto a colaboraciones en diseño digital como también en trabajo de audio. Por ello, te invito a contactarlo en la dirección que estás viendo en pantalla.
Al ser sudamericano, puedes escribirle sugerencias o brindarle tu apoyo en español sin ningún problema. Si te interesa jugar este fangame de Mortal Kombat, los requerimientos mínimos que necesita tu PC son un procesador de 1.9, 4 GB de memoria RAM y 2 GB disponibles de espacio en el disco duro. Eso sí, ten en cuenta que desde el sitio oficial remarcan que puedes tener problemas de estabilidad y algunos errores al jugar en el modo arcade, cosa que no pasa si tienes un equipo como el recomendado. Un procesador de 2.4, 8 GB de memoria RAM y una tarjeta gráfica dedicada de un mínimo de 2 GB serán suficientes para correr Mortal Kombat Defenders of the Earth en un rendimiento óptimo. Eso sí, cabe destacar que este juego solo correrá en computadoras con Windows 7, 8 y 10. Y sí, el link de descarga lo puedes encontrar en la descripción de este video. Mi balance general, yo lo recomiendo totalmente. Desde ya, muchas gracias a Danilo por su buenísima disposición para este video. Por lo mismo, te recomiendo que lo sigas en su canal de YouTube, además de sus otras redes sociales. Y, sumado a lo anterior, sería genial que nos cuentes qué te pareció Mortal Kombat Defenders of the Earth en los comentarios. Si te gustó el video, te invito a dejar un like, y si quieres más contenido de este tipo, te recomiendo suscribirte a mi canal. Pronto, más reseñas y análisis de juegos, tanto retro como actuales. ¡Nos vemos en una próxima!